Hola, mi nombre es Cristóbal Ryan y junto a mi compañero Juan Pablo Jofre vamos a exponerle sobre los efectos y factores psicológicos vinculados al terremoto y tsunami del 27F. Las personas enfrentadas a catástrofes generadas por tsunami se ven expuestas a situaciones que vulneran sus capacidades, alterando su salud mental a corto y a largo plazo. Así expone Leibe Quintana, afirmando que personas que han sufrido pérdidas de bienes a causa de una catástrofe se ven afectados por trastornos de estrés postraumático y crisis de angustia o ataques de pánico. El terremoto y tsunami ocurrió el 27 de febrero del 2010 debido a su gran magnitud, 8,8 grados en la escala Richter, tuvo fuertes consecuencias psicológicas en las personas, provocando diferentes tipos de trastornos. Por otro lado, existen variables post-desastre que permiten comprender mejor los daños psicológicos, variables como la pérdida de seres queridos, ubicación geográfica y daños en las viviendas, entre otras. Por lo tanto, es importante investigar y comprender estos factores y variables que atentan contra la calidad de vida de las personas. Ahondando un poco más en el tema, vamos a nombrar los factores de vulnerabilidad asociados a peores consecuencias psicológicas, que estas son el nivel socioeconómico de las personas, es decir, está relacionado con la cantidad de recursos que tienen ellos y el nivel social en la que se encuentran, presentar problemas psicológicos previos, es decir, si tienen problemas psicológicos anteriores que pueden desencadenar un mayor efecto, y finalmente el entorno y circunstancias en las que se produjo el fenómeno, tales como contexto social, cultural e histórico al momento de producirse la catástrofe. Como podemos ver en el diagrama de riesgo, el riesgo de sufrir un efecto psicológico es la amenaza por los factores de vulnerabilidad mencionados, menos las capacidades. Los principales efectos negativos que sufre la población a causa de los desastres naturales son los trastornos postestrés traumático y los ataques de pánico o crisis de angustia, bien conocidos y abreviados como CAPA. Otros efectos son los trastornos de causa psíquica y la depresión. Después del tsunami ocurrido el 27 de febrero, se realizó un estudio para medir los niveles de CAPA que presentaban los afectados. El índice CAPA-F está asociado a factores físicos como sensación de ahogo, náuseas y traumas del ritmo cardíaco. Por otro lado, el índice Kappa-P está asociado a trastornos por factores psicológicos, como la desrealización, despersonalización, miedo a perder el control o volverse loco y el miedo a la muerte. Finalmente, el índice Kappa-G muestra niveles medidos por factores físicos y psicológicos. Al estudiar los resultados expuestos por Quintana y Leiva, se puede apreciar que no existen diferencias en los índices de Kappa para personas de distinto sexo, tampoco según dónde se encontraran al momento del terremoto, ya sea en su casa o fuera de su casa. El estado en que se encontraban los familiares después del terremoto y el daño sufrido por la vivienda de las personas tampoco demostraron diferencias significativas, pero sí existen diferencias en las variables de pérdida de enseres y ubicación territorial, es decir, si estuvo presente en la costa o no durante el terremoto. Con respecto a las medidas de políticas a nivel nacional, estas son las siguientes. Medidas por parte de la Sociedad Chilena de Psicología Clínica. Psicoeducación orientada a la población. Capacitación de profesionales para cualquier tipo de ayuda necesaria. Coordinación de ayuda extranjera, es decir, buscar ayuda en otros países. Distribución de material educativo, como programas de educación, esto con el objetivo de concientizar a las personas. Y finalmente, una red de asistencia voluntaria para todos los interesados en prestar ayuda. En el caso de Japón se tomaron las mismas medidas que en el caso chileno, pero adicionalmente se fortalecieron estas siguientes dos medidas. Disponibilidad exclusiva para pacientes afectados por la catástrofe, es decir, dar prioridad a los afectados por el desastre, y por otro lado restablecer y fortalecer servicios de salud mental en las zonas del desastre. Expuesto lo anterior, podemos afirmar que Chile tuvo un manejo bastante aceptable después de ocurrido el terremoto del 27 de febrero. Aún así, a pesar de que la ayuda fue muy valiosa, es importante recalcar que esta no fue suficiente para todos los damnificados, por lo que hay que observar estos fenómenos como oportunidades para seguir desarrollando y mejorando en temas de ayuda a la población ante eventos sobrenaturales. En particular, creemos que es necesario que se cree una organización multiprofesional, sustentada económicamente y políticamente. Esto debido a que la coordinación de voluntarios no basta para ser efectivos. El año del terremoto, el estrés postraumático de la población fue 7,5 veces mayor que en un año normal, lo que no es menor. Los equipos de soporte y emergencia deben incorporar psicólogos y poseer el conocimiento de los factores psicosociales presentes en catástrofe. Esto tanto al momento de la catástrofe y el proceso de reconstrucción, para así mitigar al máximo el daño de los afectados. Por otro lado, las mallas curriculares de psicología en el país deben focalizar su interés en temas de estrés
postraumático y acciones orientadas a situaciones de catástrofe. La historia de este tipo de desastres en nuestro país justifica con creces tal medida. Por último, es necesario estimular la investigación en los profesionales de la psicología y a su vez promover el trabajo colectivo a través de información compartida que nos permita seguir avanzando en la consolidación de una psicología específica en desastres naturales. Eso sería todo, muchas gracias.